Imagino que todos sabéis lo que es un swap, poner a un coche el motor u otros elementos de otro coche distinto. Puedes hacerlo con el objetivo de ahorrar dinero en la reparación de un motor o, sencillamente, para conseguir más potencia. Puede interesar y puede legalizarse, pero no siempre. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Swap en inglés sabéis que significa intercambio. Y también sabéis que yo no soy muy amigo de hacer este tipo de cosas, de este tipo de inventos. Yo creo que en general, lo mejor es hacer un mantenimiento cuidadoso y mimar el coche o hacerle leves mejoras. Sobre todo un buen cuidado y un buen mantenimiento. Pero hay en ocasiones en que un cambio de motor o un cambio de otro elemento del coche puede interesar. Hoy nos vamos a centrar en el cambio de motor, que también os digo que generalmente, como va unido al cambio, muchas veces haces el cambio de motor y el cambio de la caja de velocidades, el cambio de marchas al mismo tiempo. Por cierto, que sois muchos los que me habéis pedido este vídeo, pero en concreto Luis Cerdeiras Barcia me lo ha pedido varias veces, así que se lo voy a dedicar a él. En mi caso, un swap es lo que hice con mi Seat Panda Ride, que por cierto hay un vídeo donde lo podéis ver y os lo cuento en todo detalle. ¿Cuál fue el motivo? Os lo voy a explicar muy fácil y lo vais a entender. El coche tiene un motor, el de serie, que era un 903 con árbol de levas en bancada, no en culata, que estaba cascadete ya además, el motor en general, y con un cambio de 4 velocidades, que por cierto también le rascaba la tercera. Pues claro, coger ese motor y repararle mínimamente, pues ya era caro, pero si además lo quería potenciar un poco, pues ya tenía que gastarme dinero, bajar la compresión, quizás cambiar el árbol de levas, el carburador, ya la cosa iba a subir claramente más de 2.000 y a lo mejor hasta 3.000 euros. ¿Qué es lo que hice? Pues muy fácil, encontré en un desguace un motor de un Lancia i10, el típico motor Fiat Fire o Fire, como queráis llamarlo, que es un 999 centímetros cúbicos, es decir, ya de entrada es un 10% tiene más cilindrada, con árbol de levas en cabeza, con inyección electrónica, pero monopunto, quería decir encendido electrónico, un motor mucho mejor, más nuevo, porque era un coche que se había dado un bofetón con pocos kilómetros, y además con cambio de 5 velocidades. El motor y el cambio juntos me costó en el entorno de 600, y montarlo se complicó la cosa porque surgieron algún inconveniente, sobre todo con el cable de acelerador y las transmisiones. Al final fueron 1.200 euros, pero claro, es que me ahorré bastante dinero y tengo un motor mejor, más moderno, más potente y cambio de 5 marchas. Y esta es la filosofía del swap, es conseguir reparaciones que pudieran ser caras, pues te pueden salir más baratas porque puede ser al tiempo o puede ser en vez de conseguir tener un motor y un coche más potente y más rápidos. ¿Cuándo vale la pena? Como os decía, hay veces que interesa y hay veces que no interesa. ¿Y cuándo interesa? Bueno, pues desde luego interesa cambiar el motor a un coche que esté bien. O sea, un coche que pues esté bien de chapa, bien de interiores, esté bien de la pintura. O puede ser que interese porque el coche sea muy minoritario o muy exclusivo. Lo que pasa es que en ese caso yo no hablaría tanto de swap. En ese caso os digo que sería más bien una restauración en toda regla. Pero para este vídeo os voy a pedir un ejercicio de imaginación. Vamos a suponer que os ha surgido un coche muy interesante porque tenía pocos kilómetros, estaba muy bien. Vamos a poner, por ejemplo, un Seat León. Pero bueno, estaba muy bien, pero es la versión 1.6 que daba 105 caballos. El coche está muy bien y entonces os venís arriba y decís, bueno, vamos a dejarle bien de pintura, le dejáis impoluto, le dejáis bien de interiores y ya puestos, pues le cambiáis las ruedas, que la jeta ya era un poco así, pues le ponéis una aleación, unas ruedas chulas, le ponéis unos buenos amortiguadores, cambiáis latiguillos, cambiáis líquidos, cambiáis pastillas y el coche os queda fantástico. Pero claro, es que al final resulta que es un León que va muy bien, pero tiene 105 caballos. Si tú piensas, joder, con lo bien que iría este coche con 120 o 125 caballos. Pero claro, eso ya es una preparación de una cierta entidad, ganar 20 caballos a un coche que tiene 105. Y de repente se te enciende una bombilla. Saber elegir. Y esa bombilla, que me dice Rodrigo si es una bombilla del coche o una bombilla en tu cabeza. En este caso me refería a una bombilla en tu cabeza. Esa bombilla
en tu cabeza es que de repente dices, pero vamos a ver, si es que para este mismo vano motor y con los mismos anclajes, SEAT y el grupo BAC, porque los motores son intercambiables, tenía otros motores. Por ejemplo, es que hay una versión 1.8 que ya sin turbo daba esos 125 caballos que tú quieres. Pero es que además hay versiones con turbo que comenzaron ofreciendo 180 caballos y acabaron ofreciendo 225 caballos. Así que buscar un motor de esos es una tentación. Pero claro, quien busca, encuentra. Porque voy a poner un ejemplo. Mientras estaba escribiendo este guión, he dicho, voy a ver si hay un motor de SEAT León 1.8 turbo. He hecho la búsqueda y efectivamente he encontrado un motor con 3 años de garantía que me lo mandan a casa si quiero y que me piden 650 euros. Además, lo bueno, como os decía, es que en este caso, pero en otras marcas igual, este motor me vale un motor de audio de Volkswagen, o mi motor valdría para un Audi o un Volkswagen, pero es que todo encaja a la perfección. Y cuando digo que todo encaja a la perfección, es que todo encaja a la perfección, porque es que incluso los anclajes del motor son los mismos. Mejor un profesional. Si eres muy lanzado, pues te traen el motor a casa y inmediatamente te puedes poner a trastear. Pero yo, francamente, no te lo aconsejo. Porque estamos hablando de cosas muy serias y que en algunos casos pueden afectar a la seguridad, porque puedes tener un problema grave, ¿no? Así que salvo que tengas un garaje fantástico, unas herramientas estupendas y seas un manitas cum laude, pues mi consejo es que acudas y te pongas en manos de un profesional. Bueno, además, ya te lo digo, a mí me pasó con el Panda, porque en el Panda también los anclajes eran prácticamente idénticos y todo encajaba a la perfección, pero claro, cuando llega el momento y llega la realidad, te encuentras con cosas con las que no contabas, a veces muy tontas. Por ejemplo, en el Panda, un tema que nos dio bastantes quebraderos de cabeza era algo tan sencillo como el cable del acelerador, porque uno tenía carburador, el otro la inyección monopunto, pero es que además en uno el cable atacaba por un lado, en otro atacaba por otro lado. Bueno, la verdad es que era un lío. Pero es que, además, hay otras cosas que tienes que tener en cuenta. No solo motor. Y es que no es tan fácil como quitar un motor, ¡pum!, pones otro y ya está. En muchas ocasiones es así, pero hay otras en que el motor más potente conlleva que hay otros elementos que también son distintos. Por ejemplo, puede llevar un radiador de más diámetro, un ventilador de más diámetro, a veces incorpora radiador de aceite que el otro motor no lo llevaba, o tiene mejoras en el circuito de la refrigeración, o incluso cambia la centralita, ¿no? Y eso sin contar con que a veces una cosa tan tonta como una conexión eléctrica, como un motor tiene unos elementos y otro resulta que no encajan, porque uno tiene más terminales que otro, y de repente una tontería como esa te puede suponer una complejidad realmente importante. Y luego tienes que tener en cuenta que si a un coche le pones un motor más potente y más pesado, tienes que cambiar más cosas. Probablemente tengas que poner unos muelles de más dureza, a lo mejor la estabilizadora tiene que ser mayor, a lo mejor hay que cambiar las jotas de dirección, la transmisión, cambiar la capacidad de frenado, en fin. Tienes que hacer un plan integral para que el resultado de ese cambio no sea un coche monstruoso. Bueno, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, ese supuesto León que estamos cambiando de motor, pues aunque le hayamos puesto unos buenos amortiguadores, buenos o muy buenos, y buenas ruedas, bueno, pues tenemos que ponerle seguramente unos muelles de más dureza, porque el motor 1.8 pesa más, ¿no? Y luego, por seguridad, habrá que ponerle los mismos frenos que lleva la versión más potente. Esto es una medida que yo recomiendo. O sea, si a un coche le pones un motor más potente, a ese mismo coche que le has puesto un motor, ponle los frenos por lo menos iguales o mejores que la versión de la que coge el motor. Es una forma de curarte en salud. Información, la clave. Un consejo muy importante. Antes de hacer o de decidir nada, infórmate bien de qué opciones tienes de motores, cuáles encajan y cuáles no. ¿Dónde encuentras esa información? Bueno, yo creo que investigando vas a encontrar fichas técnicas de la propia marca y manuales de taller que para mí son la información más fiable. Otras fuentes son las empresas especializadas, que es que muchas veces simplemente entrando en su web te dan información muy interesante y a veces, bueno, por un precio accesible te dan una información mucho más detallada. No me quiero olvidar
de los foros ni de otros canales de YouTube, donde bueno, pues hay tutoriales muy interesantes. Ya sabéis que yo en esto siempre digo que hay, bueno, por supuesto hay foros donde hay gente que dice cosas muy sensatas, hay canales de YouTube muy bien hechos, pero también hay foros donde se dicen tonterías y canales donde, bueno, pues se hacen auténticas barbaridades. Yo creo que con un poquito de sentido común y contrastando información, pues vais a descubrir cuáles son los que interesan. Y luego también te digo, muy importante, es elegir sobre qué modelo vas a ser el swap, porque hay marcas, bueno, yo creo que diría marcas y marcas grupos, ¿no? Por ejemplo, el grupo BAG o el grupo PSA, donde hay una cierta economía de escala y hay muchas cosas de unos coches que puedes aprovechar para otras. Por ejemplo, hay casos paradigmáticos, como es el caso de BMW, como es el caso del grupo BAG, como es el caso de muchos modelos de Honda y como es el caso también, como os decía, de Citroën y Peugeot. Circuito o calle. Lo dijimos cuando hablamos en un vídeo sobre los coches de kit car, o sea, los coches que te puedes montar tú mismo. Es muy importante, antes de hacer nada, decidir si tu coche lo quieres para rodar en circuito y lo llevar en un remolque o circular por la calle. Porque en el caso de que quieras circular por la calle, tus problemas son otros, aunque te adelanto que tienen solución. Si vas a usar tu coche en circuito para tandas, bueno, no hablo de competición porque si quieres preparar un coche de competición es otra cosa y hay unos reglamentos. Pero si lo quieres usar para tandas, pues lo tienes más fácil porque no tienes que pasar homologación ninguna ni pasar la ITV. Pero, ojo, no vale todo porque incluso para eso, pues muchas veces te exigen un nivel de decibelios y el coche no puede ser una chapuza, no puede perder aceite o ser un coche peligroso porque eso lo miran, lo hacen así, no solo por tu seguridad, sino también pensando en la seguridad de los otros usuarios del circuito. ¿Lo puedo legalizar? La buena noticia es que lo puedes legalizar y la mala noticia es que no es fácil. Bueno, tampoco es dificilísimo, sobre todo si el cambio ha sido razonable, porque si hacéis inventos de le meto un motor de un Porsche a un Seat León, aparte de la dificultad de hacerlo, luego va a ser la dificultad de homologarlo. Pero sobre todo es fácil si acudes a empresas especializadas, porque os digo una cosa, hay talleres mecánicos que hacen muy bien y son capaces de hacer el trabajo del cambio de motor y todas las cosas que tenga que hacer para que ese cambio de motor funcione, pero no saben de temas legales. Hay otras empresas que te legalizan el cambio de motor, pero no te saben cambiar de motor, y hay otras que te hacen todo el trabajo íntegro. Todo esto son cosas que antes de empezar, siempre digo, antes de empezar tienes que tener muy claras. Si el cambio es razonable, pues todo es más fácil. Y os preguntaréis, ¿y qué es un cambio de motor razonable? Bueno, pues entre otras cosas que cumpla estas reglas. Que el motor donado y el coche receptor sean de la misma marca o grupo. Que sirvan los mismos anclajes. Que el motor donado tenga la misma edad o menos que el coche receptor. Que la homologación del motor donado sea igual o superior a la del coche receptor. Que el cambio, admisión y escape se correspondan con el motor. Si cumples todos estos requisitos y tienes la documentación del motor donado y del coche que vas a recibir ese motor, es todo bastante más fácil de lo que parece. Huye de inventos. A ver, todos hemos visto en internet barbaridades como poner un motor Ferrari en 2 caballos. Hay un vídeo que mola mucho de un APE, estos motocarros de 3 ruedas con un motor de 200 caballos que va derrapando y suena que da miedo. Bueno, todo eso pues es muy bonito para hacer vídeos, pero no tiene ninguna utilidad práctica. Además es un lío, te puede costar dinero, horas. Bueno, eso está bien para gente con tiempo libre que lo quiera hacer el circuito cerrado o que quiera hacer un vídeo que sea viral, pero salvo que te lo hagas tú mismo, no te lo recomiendo, porque te va a costar mucho más que comprarte un coche potente y bueno de verdad. Llegamos al coche del día y voy a elegir no un modelo, sino una unidad en concreto. Un Golf 3 de 1992, que originalmente era un simple Golf 1.6, pero que lo encontró un amigo mío y estaba impecable, pero impecable es impecable, o sea, como nuevo, tenía 20.000 kilómetros o algo así, pero que le cambiaron el motor, suspensiones, frenos, bueno, lo dejaron como, no como un VR6 original, sino mejor, ¿no? El motor, además, le pusieron el motor del VR6 tal cual, cambiaron el filtro y la línea de escape, con lo cual no daría muchos más de los 174 caballos originales,
pero las suspensiones tenían buenos amortiguadores, estaban rebajadas, retocadas, le habían puesto unos frenos más grandes. Bueno, lo que me dijo el dueño es buscar un VR6 y hacerle todo lo que le he hecho de bastidor y frenos y tal a este coche me hubiera costado más que lo que me ha costado este coche. Es un buen ejemplo, y por eso lo he traído como coche del día, de que un swap puede ser interesante. Os quiero recordar que hemos abierto un área premium de pago al precio más reducido que nos permite YouTube, 0,99 € al mes. Nos gustaría que nos apoyaseis para seguir produciendo vídeos con más calidad y a cambio os ofrecemos algunos vídeos extras, un poquito más íntimos y personales. Os van a encantar. Por supuesto no es obligatorio suscribiros. Seguiremos con nuestros 3 vídeos semanales, pero vuestras aportaciones son muy valiosas para el equipo de Garaje Hermético. Enrique me pregunta que qué es eso del código de velocidad de los neumáticos, que lo ha ido por ahí y no sabe muy bien de qué. Bueno, pues es muy fácil. Es una letra que clasifica los neumáticos en función de la velocidad máxima a la que pueden rodar. Pues te voy a poner un ejemplo, que me lo apunto por aquí porque no me lo sé de memoria. La H es hasta 210 y la V es hasta 270 y hay más. Pero ojo, te voy a decir una cosa. No dice, bueno, pues yo, mi coche es capaz de hacer más de 210, voy a Alemania o ruedo un circuito y puedo pasar de 210, pero no voy a pasar, así que puedo poner un neumático Z. No, porque la velocidad en cierto modo es una medida, pero claro, el tener un neumático que es capaz de rodar a 270 también quiere decir que incluso por debajo de esa velocidad, incluso a 60, 80 o a 100, te da unas prestaciones superiores. Así que esto es muy fácil. Ya sabes lo que es el código, pero lo más importante es que el neumático que lleve tu coche sea el mismo que te dice que debe llevar la ficha técnica del coche. Eso es lo que importa. Meribio, que firma así, me debe escribir desde Roma. Me pregunta que quiere comprarse un clásico, pero no le voy a usar mucho, pero de vez en cuando lo puede usar, que tenga ciertas dotes deportivas, pero que sea práctico. ¿Qué le recomiendo? Bueno, tú ya sabes, Meribio, que yo tengo un Golf MK2, un GTI, que es un coche muy recomendable porque cumple, de hecho, te lo compré porque buscaba exactamente lo mismo que tú. Pero haciendo este vídeo y dándole vueltas y mirando información, creo que una buena opción son precisamente los Seat León, porque todavía son coches que en sus versiones deportivas no se cotizan demasiado. Y te recuerdo que es que el Seat León, aparte que hay versiones muy potentes como el 1.8 turbo con un bastidor muy afinado, es que hay incluso la Cupra que tiene un motor VR6 y que tiene tracción total y que todavía se encuentra a precios razonables. Yo creo que este coche puede ser una muy buena opción. Llegamos al final, no des al pause. Escúchame un minutito más. Solo voy a decirte que seguimos trabajando en nuestra fiesta del 500.000 de suscriptores. Ya os informaré, yo creo que en un mes o así os podré decir ya el dato clave, que es la fecha. Espero veros a todos allí. También os recuerdo que hay vídeos en Motos en Moto1 Pro, que estamos en iVoox, estamos en todas las redes sociales, que por favor, darnos un like o me gusta. Es que hubo uno que decía que like, me gusta. Por eso digo siempre las dos cosas. Quería el subtítulo. Quería el subtítulo. Bueno, en fin, que estamos deseando que, si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo que espero veros de nuevo en nuestro Garaje Hermético. Hasta pronto.